bienvenidos a Madagascar. Estamos realizando un importante proceso de selección para un cargo estatal y las postuladas son Sandra Milena Coa Ramírez, Ana Valeria Cruz Ulloa y Irene Leguizamón Silva, para lo cual les contaré un poco de historia para ponerlos en contexto. En 1819 se determina la vigencia de las normas contables del gobierno español. En 1821, la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General. En 1824, por la ley del 3 de agosto, se suprime la Contaduría General de Hacienda. En 1825, por el decreto del 23 de noviembre, se crean las contadurías provinciales. En 1839 se ordena la adopción de sistemas homogéneos de control fiscal. En 1843 se incluye la organización contable en la Constitución Nacional. En 1846, el 4 de mayo, se establece la obligación de la Contaduría Pública General. En 1847, por la Ley Séptima, se establece la Corte de Cuentas. En 1850, se crea la Oficina General de Cuentas sustituyendo la Corte de Cuentas. En 1873 se elabora el primer Código Fiscal, en el cual se rectifica el funcionamiento de las Oficinas Generales de Cuentas. En 1881 la Constitución fija las pautas de derecho presupuestario. En el año 1918 se eleva el número de magistrados a 13 y también se estableció el impuesto de renta. En 1923 Colombia llega a un punto crítico en su desarrollo económico. En 1923 la Ley 34 establece la organización del control fiscal y la contabilidad nacional. En 1923, la Ley 911 determina las funciones específicas del Contralor sobre el manejo de los libros del Tesoro. En 1932, la Ley 1324 establece los contenidos de los informes mensuales de situación fiscal y de tesorería. En 1935, la Contraloría establece que el balance fiscal se formará de las cuentas de activo disponible y de pasivo exigible. En 1945 se eleva a norma constitucional la gestión fiscal administrativa. En 1946, la Ley 58 establece la competencia exclusiva de la Contraloría en el examen de cuenta. En 1950 se crea el Departamento Nacional de Planeación. En 1968, la Contraloría es el encargado de llevar las cuentas públicas y generales de la nación. En 1975, la Ley 20 determina los contenidos de las cuentas del presupuesto y del Tesoro. En 1985, la Contraloría emite el diagnóstico de desintegración del sistema de información. En 1986 se crea la primera norma autónoma de la contabilidad y en 1987 la Ley 43 establece un sistema flexible de caja para la contabilización del impuesto sobre la renta. 1988, Resolución 01-2367 de la Contraloría actualiza el Manual de Contabilidad de la Nación con cambios muy leves en procedimientos técnicos. 1989, con la Ley 38 se vuelve a la contabilidad caja por partida simple, se crea el cargo de Contador General de la Nación, se lleva a cabo reestructuración del control fiscal. 1989, la transitoria utilización del sistema de causación entre 1975 y 1989 generó un problema de déficit fiscal perjudicando las finanzas de la nación. 1991, su origen se enmarca en la Constitución Política de Colombia, artículo 354, donde se crea el rol de Contador General de la Nación y se asignan las funciones. Ley Orgánica del Presupuesto como Decreto 359 de 1995. 1995, la primera reglamentación en materia de contabilidad pública fue el primer Plan General de Contabilidad Pública a través de la Resolución 4444 de 1995. El Decreto 85 da vida jurídica a la Dirección General de Contabilidad Pública a cargo del Contador General, dependiente del Ministerio de Hacienda, la emisión del primer Plan General de Contabilidad Pública mediante la Resolución 4444 de 1995. 1996. La Ley 298 creó la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda. 2000. La Resolución 400. Cambios importantes como los relacionados con la preparación de información para las estadísticas de finanzas públicas.